Bueno, ya tenemos el plato de entrada, Oscar. Ese dejamos que se enfríe un ratito. Ahora yo te voy a mostrar el arroz. ¿Cómo voy a marcar yo? Es un arroz que la gente conoce como arroz pilaf, pero voy a usar fondo de carne. O sea, no va a ser un arroz así muy blanco por el color que le va a aportar. Entonces tenemos el ajo, esto se llama craché, golpear un poquito, vamos a prender el fuego. Yo lo que voy a hacer es voy a marcar el arroz acá, o sea voy a poner un poquito de aceite. Voy a poner ya porque yo no voy a sellar nada, o sea no voy a dar color al arroz, solamente es realmente con el arroz que no es parbolizado, se hace esto que es nacarar, pero este es un arroz parbolizado, no se va a pasar a cocción, entonces digamos que está un poco de más, pero igual vamos a hacer un poquito de ajo, un poquito de cebolla, un poquito más. Ven ahí. Y después, Oscar, este va a quedarse en tu casa, este arrocito. Muy fácil. Para la novia, para la amiga. Me encanta el aroma que sale de tu olla. ¿Sí? Sí. Este es todos los recortes que teníamos. Eso está buenísimo tenerlo porcionado como explicaste en la heladera. Mira, esto ya está. ¿Ves, Oscar? No Ahí, vamos a toque. fritar, no vamos a sellar, solamente vamos a echarle un poquito. Ya está. Ahí voy a bajar el fuego. Permiso, yo quiero ser tu ayudante al lugar. Dale, gracias. ¿Sí? No, si voy a venir acá a cocinar, No. tenés toda la historia, la labia. Bueno, a esto le puse un cubito de carne. Va a tener un poquito de sal, pero voy a reforzar acá con un poquito de sal Hay que marina de aclarar. garza, por supuesto. Garza, ¿no? Sí, señor. Un poquito de sal. Voy a echarle laurel. Prueben esta forma de hacer el arroz. Es muy fácil y también te va a salir bien. Y el sabor que tiene es distinto. No le voy a decir que es mejor, pero vale la pena que prueben. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Esto ya está. Ahora voy a dejar ahí mínimo. Voy a usar el fondo que teníamos de cocción. Bien, de verdura con carne. El colador es para que no se levanten las verduras. Y vamos echando directamente. Consulta, si querés ocupar tu fondo para hacer una paella, también se puede. También sirve, claro. Ya Este está. es un fondo para todo. Para la señora en la casa, para la juventud. Para todo. La proporción del agua es 2 por 1. Yo obviamente por el tiempo que ya voy haciendo prácticamente a ojo voy echando, pero siempre 2 por 1. Si pusimos medio kilo de arroz, en este caso tenemos que echar 1 litro de agua. Y voy a agregándole de a poquito hasta que chupe todo el agua del arroz y después vaya al horno directamente. Qué rico. ¿Qué te parece? Vos sabés, mi amigo colombiano, ellos hacían el arroz hasta el punto donde se quedaba sin materia líquida. Sí. Y se empezaba a gratinar la parte de abajo, la costra. Ellos sacaban todo el arroz y esa costra era lo que más les gustaba comer. Sí, a mí me pasó eso en República Dominicana. Le llaman a eso en el Caribe concón, le llaman. Ahí va. A lo que los españoles también un poco no quemado, pero le llaman a la paya al socarrat que queda abajo. Eso. A mí me sirvieron eso cuando me fui en Dominicana, creyendo que me hicieron a propósito, tipo, che, me sirvieron arroz quemado. No, es así. Había sido yo el invitado especial. Claro. Al invitado especial le dan el Le arroz dan la quemado. parte quemada. Qué raro, ¿verdad? Así, totalmente. Qué Mira raro. vos, culturas que se unen. Bueno, esto está, Oscar, contar un poquito más. ¿Qué hay en Bierzi? Aparte de todo el grupo, todo lo que es la empresa y el grupo Bierzi, ¿verdad? Específicamente en el área que vos estás, que es la parte de... Mira, yo estoy en la parte de lo que es bebidas. Trabajo, vendría a ser como un híbrido porque mi trabajo está muy relacionado a lo que es el marketing y la parte comercial, como que soy un enganche, vamos a decir, entre los dos, porque si bien vamos, asesoramos a nuestros clientes, tratamos de colocar imagen y demás, también está toda la parte de activaciones y cómo reactivar las marcas, ¿me entiendes? Pues tranquilamente podés vender el arroz y dejarlo ahí, o vender el arroz y enseñarle a la gente a hacerlo de diferentes maneras como estás haciendo ahora. Y bueno, es un propósito que tiene el grupo, he andado por varias empresas. Ellos me trajeron en el 2016. Vos viniste, tu primer trabajo fue venir De Mendoza acá. a Paraguay con Bierzi, con el grupo Bierzi. Sí, había trabajado en Bolivia también con ellos. Y bueno, y confiaron en este trabajo y demás. Que bueno, venimos desarrollando fuertemente, no solo con vino, sino con todo lo que es destilado. Vas a ver que hay un gran crecimiento en lo que son nuestras marcas. El en destilado mercado, este que usamos hoy, el Oltradi. El Oltradi. Perdón, si bien es una marca nacional, Sí. pero la que se encarga de la distribución o la representación. Y la representación, la elaboración, todo, porque este es un producto de AJ Bierzi. Ah, de Bierzi, yo no se sabía. envejece en barrica, ¿viste? Yo tengo una barrica
una vasija de madera, la casita del Chavo, no sé cómo la conoce. La casita. Sí, donde dormía el Chavo. Esa es donde se añeja un poquito para darle un poco de color y se le agrega un poco de caramelo. Y la vez pasada yo dije acá y algunos no es igual, yo le tiré nomás ya. Para mí que la caña y el ron son casi iguales, dije. Es que en realidad provienen de la misma materia prima, ¿sí? Está el agrícola, está el industrial, pero es básicamente una bebida destilada de la caña, ya sea de la melaza o de la propia caña. Así que estamos dentro de lo mismo. Por ahí, es más, a las altas gamas de las cañas de acá les llaman ron, ¿no? Sí. Entonces deberían por ahí todo unificarse y demás. Por eso tratamos de probar hoy un poquito de lo que es el ron adaptado a otra manera, una manera más fresca, ¿viste? Por ahí la gente le decía, no, mira, hoy en día lo que es la caña paraguaya está muy presente en la coctelería, llamémosle de vanguardia o moderna o de tendencia, ¿verdad? De tendencia, autor también, porque siempre los chicos que están ahí en la barra tratan de interactuar con un traguito con caña. Siempre sabemos que los cítricos como el pomelo, el limón son los compañeros, la miel para endulzar, ¿me entendés? Entonces se juega por ese lado. Vas a ver que hay preparaciones que te las sirven tipo en guampas, el cóctel, ¿me entendés? Y bueno, es la idea de poderle dar fuerza a un producto nacional también, que no solo se lo toma en la esquina y sacar un poquito. No, pero me gusta mucho porque es apostar mucho a lo nacional. Antes, si bien siempre consumimos mucho lo de afuera por una cuestión obvia de producción que no teníamos, pero hoy potenciando las cañas paraguayas en general, con el trabajo que están haciendo ustedes, por ejemplo, que trabajan en las empresas, que dan a conocer el producto, que dan esas opciones que nosotros podemos tener y que rompe un poco ese mito de que la caña tomaba antes el borrachito nomás. Claro, ¿me entendés? Ahora tomamos los señores borrachos. Este tenés dos opciones en la mañana. Vos te levantás y te vas a armar un tereré, o te vas y te armás este trago. Porque podés ir al yudero también, comprarle el cedrón, alguna otra hierba, pasar, buscar en la caña, el limón, el hielo, y automáticamente ya te puedes preparar un coctelito. Me gusta. Como aperitivo. Bueno, y demás. ¿Qué hago? Yo voy a meter esto al horno, esto se va a seguir cocinando, les cuento lo que es el fondo, esto voy a sacar de acá. Lentamente llevas la paila al horno, te puedo abrir el horno. Voy a llevar enseguida al horno. Quiero ser tu asistente. Esto voy a apagar, gracias. Estrella. Ahí, bueno, les cuento, esto va a ir al horno ahora en este punto. Ven que está todavía con bastante caldito, vamos a decirle. La cocción final se va a hacer en el horno. Y después volvemos, dejamos el fondo, esto que reduzca un poco más. Y vamos con el bife cobua mismo, ¿está? Buenísimo. Bueno, mientras metimos el arroz al horno, eso va a estar ahí más o menos dentro de 10 minutos. Tengan en cuenta que la cocción del arroz en el horno es distinta en la olla. Nosotros tendríamos que haber bajado el fuego y estar un buen tiempo ahí a fuego lento. Pero ahí tenemos un calor fuerte, pero uniforme, pero no es un fuego directo como el quemador, como la hornalla. Entonces ahí va a estar más o menos otra vez 10 a 12 minutos. Tranquilo. A una temperatura media. Y ahora lo que voy a hacer es, como a mí me gusta, eso siempre aclaro, como a mí me gusta el bife cobá, voy a hacerlo, que voy a usar esta papa, casi rompo la copa, esta papa con piel, yo ya la ve y quiero usar la papa con piel, voy a cortar de esta forma, voy a tratar de tener todos los cortes iguales, esto le va a hacer un colchoncito a la papa después, muy lindo, al bife cobá, vamos a una buena cantidad. Yo mientras tanto estoy abriendo. Voy ahí mientras buscar, darle de beber al chef. Que ese es tu trabajo, me gusta, tiene lindo trabajo. Esto ya está, voy a guardar acá la papa, acá tengo la carne, voy a tener unos cortes más o menos regulares, que no sean cortes muy grandes. Voy a cortar otra vez esto que traje de la carnicería. Muy bien. Esto es rabadilla para que sepan. ¿Sos amigo del carnicero o no? Yo soy amigo de todo, de lo que puedo, de lo que me quieran. Te digo, pues ser amigo del carnicero tiene un plus especial. Dicen que, Vos sabés que a mí me gusta envinar las copas. ¿sí? Claro, por más que las lavé, las limpié con alcohol, todo,
A mí me gusta como un poquito empaparlas ahí en el vino. En todo, te gusta, muy bien. Estoy haciendo unos cortes más o menos para que alcance bien, ¿verdad? ¿Qué te parece? Me encanta. Otra Somos cosa, varios, yo no voy a golpear la carne. Hay gente que golpea la carne. Si la carne está bien cortada, el sentido de las fetas, de las vetas de la carne, si vos golpeas lo que hace es se deshidrata o se seca cuando cocinas. Eso es algo muy importante que tengan en cuenta. ¿Me pasas un plato, Oscar? Sí, por favor. Lo que voy a hacer primero es voy a marcar el tomate, que a mí personalmente me gusta así. La sartén está muy caliente. Ahí está, gracias. Vamos a poner un poquito de aceite. Bien ahí. Un poquitito. Y acá voy a poner directamente el tomate. Normalmente, para que sepa Oscar, el bife coba como normalmente se hace es, se sella la carne o directamente ponen todas las verduras con la carne. Ahí va. Le agregan agua o fondo y después tapan y le ponen la papa. Yo me voy a tomar un poquito más mi tiempo acá. Está muy bien. Porque esto es cocina guaraní. Sí, señor. Vamos nomás. La pinza no tendríamos por ahí, Oscar. Esa pinza que estaba usando tan feliz No, recién. a mí como modelo no me elija porque va para atrás, pero bueno, como colaboradora, Voy a usar esta pinza por favor, interesante de trago que trajo Oscar. Bueno, yo lo que voy a hacer es voy a sellar muy fuerte. Ves que no le puse nada. Nada. Voy a dejar así, le voy a poner orégano. Voy a tomar tu vino, tengo que meter la nariz. ¿Eso por qué, Oscar? Mira, Yo tengo que meter la nariz también. no, pero va bien acá porque es más ¿Cómo? grande, ¿Ah? es más grande el orificio. No, en realidad, qué buena onda cuando se cocina y se toma, porque eso es un poco lo que siempre trato de explicar de ese riquísimo momento, de poder disfrutar la bebida, ¿sabes? Por ahí no tiene que ser un vino tan estrambólico de precio, sino que... Este es un vino, digámosle que puede ser un vino de mesa, ahora que puedes tomar con el Diariamente. asadito, todos los días. Diariamente. Es un vino especial porque todos los vinos, una vez me dijo, cuando me fui a un taller, un argentino dijo, ¿ustedes saben cuál es el mejor vino? El que te gusta a vos. ¿Qué te gusta? Con El que te soda, gusta, ya como con eso ven. ya, el que a vos te guste como vos quieras tomar. Pero Este- digamos, ¿qué gama está este? Este es un vino entry level que, bueno, es un vino muy popular en el mercado. Es de una bodega que tiene 120 años, que es Luigi Bosca. Es su línea, vamos a decir, entry level, su línea inicial. Qué buen color tienen los tomates. Tomarle la Sí, toma ahí. señor. Es un Malbec joven. Su línea se llama La Linda. ¿Por qué es un Malbec joven? ¿Qué significa un Malbec joven para que Mira, la gente entienda? Un Malbec joven quiere decir un vino que se siguió durante todo el año, que se cosechó cuando la uva tenía su madurez, que se llevó a la bodega y que no interactúa para nada con lo que es el envejecimiento en madera o en roble. ¿tá? Ok. Su envejecimiento va a ser más que su envejecimiento una estabilización que va a tener el vino durante un lapso de 4 a 6 meses, donde después de una fermentación se estabiliza, se clarifica, todo se tiene el producto almacenado en tanques de acero inoxidable y Ok. a partir de ahí, cuando el cuerpo de enología lo dictamina, se lleva al embotellado directo del producto. ¿sí? Directo. Lo que O no sea- tiene ninguna interacción con la madera, lo que lo hace un vino mucho más fresco, más frutado. Viste que siempre inclinamos la copa ya a 45 grados sobre un fondo. Vos que estás cocinando ahí podés ver que tiene súper colores presentes, violáceo, es un Malbec. Es que es la primera vez que inclino esa formación, me inclino así. No, sí, yo también, pero bueno, también he aprendido a inclinar de esta manera. bueno. Nada, lo que hacía un poco cuando me preguntabas recién de por qué agitabas la copa y metías la nariz, es porque el vino está encerrado, en este caso durante 3 años, y está bien concentrado. Vos al colocarlo en la copa el vino se va a aperturar, va a ser menos alcohólico, va a ser un poquito más aromático, y la nariz y la vista, que son los primeros sentidos que uno interactúa con la bebida, te van a dictaminar si el vino está bueno, está malo, si es un vino viejo, si es un vino joven y demás. ¿Está? Muy rico, por cierto, Oscar, muy Sí, rico. agradable. Este es compañero de pasta, de lo que venga, una picada. Bueno, voy a explicar esta parte también, por qué hago así. A mí me gusta, ¿por qué lo hago solamente con aceite? No le pongo sal, no le pongo nada todavía, porque en esta misma sartén voy a sellar la carne y voy a retirar. Bien ahí. Voy a saltar la verdura, entonces todos los sabores se van a ir quedando acá. Va a ser una sartén que va a tener muchísimos sabores. Y Aparte, si le echaras sal ahí se deshidrataría y quedaría Sí, todo señor. así como un caldo. ¿qué es lo que yo estoy buscando? Yo estoy buscando que se caramelice acá el tomate. Entonces esto va a ir a un lado como si fuera una guarnición otra vez dentro del mismo plato. Eso tiene un olor
pero terrible. Impresionante. ¿Te gusta cómo...? Qué buen gas este. ¿Tenemos auspiciante de gas o no? No, todavía no. Porque si no, no iba a pasar lo que pasó ya antes de grabar. Antes de empezar a grabar nos quedamos sin gas. Pero bueno, son cosas que... Nena, no tengo gas, no tengo luz. Bueno, esto que parece que está quemado, pero realmente está súper sellado. ¿Puedo poner el vino Así, para que se métele, vea ahí para que se también? vea. Que se vea total, no va a durar ese vino ahí. ¿Y ahora qué hago? Voy a sellar la carne acá, sin sal otra vez. Solamente sellar la carne. Qué nivel. Claro, queda todo el aroma del tomate, impresionante. Sí, señor, usted sabe mucho, Oscar. Me gusta, por eso usted es mi Che, amigo. vos estuviste así como yo siendo inmigrante también, ¿no? Sí, yo estuve 12 años fuera. ¿Te tocó Europa? Me tocó conocer muchos argentinos allá, trabajé con muchos. Trabajé con un cordobés muy bueno. ¿En serio? ¿Fernesero era? Sí, como todo. Saludos a los cordobeses que nos ven ahí, amantes del Fernet. Mira, a esto tampoco le voy a poner sal, Buena onda. Para que queden. para que quede así sellado. Lo que yo busco es la carne sellada. Porque si yo voy a poner a cocinar esto, pues así como se hace normalmente, luces con gas, tengo que hervir mucho porque la carne magra tiene que cocinarse mucho para que se pueda ablandar. Entonces la carne magra hay que comerla sellada. Si fuera una carne segunda, sí. Mientras más cocción tiene, lo que gana es que se ablanda más, ¿verdad? Entonces yo voy solamente con sal acá. Bien ahí. ¿Querés otro plato? No, en este mismo plato voy a poner. ¿Seguro? En este mismo. Y si Soy quieren, como- ¿qué no te me parece? molesta a mí ser Juanita, ¿eh? No, en no. serio te digo. Podemos hacer, para no estar mucho tiempo acá mostrándole, hacemos un corte ahora, ¿te parece? Mientras que vamos colorando toda la carne. Vamos. ¿Ya está? 6 horas más tarde. Bueno, esto ya está. Esta carne está sellada. O sea, esto está sangrante por dentro. Solamente pusimos aceite, sellamos. Vamos a volver a prender el fuego. Voy a volver a usar un ajito acá en craché. Ahí va. Enterito. Esto va acá. Ese me hace acordar a mi viejo, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí, era técnica de él. Un poquito de aceite. Como le expliqué, todo el sabor está acá. Entonces vamos a echar primero los morrones, los locotes. Rojo y verde, millonario también, como acá el amigo. Faltó el amarillo. No. Tanta plata no hay. Bien ahí. Ahí está. Juanita, ¿sabés quién era? Juanita, ¿Quién? la asistente de Doña Petrona, una de las cocineras más íconos que tuvo Argentina en su momento. ¿Sí? Sí, y era Juanita, y entonces a mí no me molesta ser tu Juanita. ¿eh? De ahí Pensé No, que me señora, estaba- que usted se llame Juana, no lo va a interpretar mal, esa es un poco la historia. Salgarza. Salgarza, por supuesto. Pensé que me iba a decir que tengo un cuerpo de señora. No, boludo, vos estás espléndido. Ah, bueno, gracias. Viste que dice pasar los 40 y son los nuevos 20. Yo estoy en esa, vos también. Muy bien. Acá pusimos un poquito de sal marina de garza, por supuesto. La primera que agarré fue sal parrillera. Puede ser sal fina, sal gruesa. Acá ya no importa un poco porque lo que estamos haciendo es el fondo para el bife coguá propiamente dicho. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos dando un sello muy fuerte. Voy a agregarle después el fondo. Voy a agregarle las papas. Y cuando ya esté todo, vamos a ponerle arriba la carne. Bien ahí, ¿Está? bien ahí. La carne como que va a ser impregnada por Pero- todos los vegetales. La verdad que la gente no se puede oler cuando se cocina, pero te da el olor caramelizado a la verdura acá. Sí, señor. Bueno, eso es lo que estamos buscando. Porque como siempre explico, no es igual agarrar y tirar todos los ingredientes a la olla que hacerlo por partes y respetar todo el proceso. Y tomar un buen vino mientras se cocina. Saludos, Lo hermano. único, tomame la copa del tallo o del vástago, pues ahora sí. Del vástago. Ahí Me va. gusta, me encanta. ¿Te gustó? Tomar esta boludo, me dijo. Él sabe un montón, tiene más de, no sé, 50 maridajes más o menos. Siempre le sale borracho y se olvida. A vos también, perdón, a vos también que está del otro lado de la cámara, nos conocimos el mismo día en Casa Sí, señor, Rica, en los Casa tres, Rica, y sí. dijimos alguna vez, che, vamos a hacer algo, mirá, hoy en día pasaron Acá estamos. 7 años, señora, para llegar a este momento. Hijo, boludo, ¿cuántos años 7 pasó? años, boludo, 7 7 años pasó eso. Después de 7 años estamos acá, vivos todavía antes de todo. Seguimos. Gordito y medio pelado, Sí, barba blanca, no importa. pero estamos. Vos tenés que usar gorra como yo, te digo. Que no se vea ya ahí, ¿eh? No, ¿Eh? te digo. O me paso nomás. Equipá el monje, el monje. Bueno, esto ya está. Buena onda. ¿Qué hacemos ahora? Le vamos a agregar acá el fondito. El fondo que después lo pueden guardar y Claro, congelarlo. Y acá se va a crear unos sabores increíbles, increíbles. Entonces, esto ya tiene un poquitito de sal. Esto ya tiene también mucho sabor.
Y lo último que voy a bajar va a ser la carne. Primero voy a poner la papa cuando se ablande bien la verdura. Vamos a estar cocinando y fondando acá más o menos 5 minutos y después agregamos la papa. Y después apagamos el horno que el arroz ya va a estar. 5 minutos y volvemos. Acá sacamos el arroz. Miren cómo queda. Esto ya está en su punto espectacular. Por otro lado también, ¿qué hicimos? Yo le agregué ya la papa acá, como ven. Esto ya está. Esto está bien graneado, bien luego. Y Oscar lo que va a usar es, va a hacer unas tostadas ahora para su chorizo mambo saltado con verduras. Y va a usar esta manteca clarificada que hicimos la pasada. ¿Se acuerdan que hicimos con el programa Sí, anterior? señor, hicimos el programa anterior. Va a pintar un poco. Explícanos qué vas a hacer, Oscar. Mira, yo solamente unas tostaditas, como viste que el plato que preparé es bien textura, vamos a decir, blanda, el chorizo, los vegetales y demás, me gustaría darle un poquito de crocancia con unas tostaditas. Cuando me propuso que tenía el aceite, perdón, la manteca romero clarificada y con romero y ajo, dije, mejor aún. Ya, esto está, papá. Impresionante, aromáticamente, entonces lo que hacemos es darle un poquito de horno para después acompañar la preparación. Bueno, por otro lado le voy a explicar cómo va a seguir el plato. Esto ya tiene la papa, esto va a empezar por la fécula mismo que va a soltar la papa. Lo que voy a hacer es, permiso, voy a agarrar la carne, voy a poner en el bol, esto está caliente y sellado. Acá le voy a poner la sal, le voy a poner pimienta y vamos a poner debajo la papa, arriba la verdura, los tomates asados, o sea, sellados. Acá ya le puse un poquito de orégano, vamos a poner un poquito más de orégano. Un poquito de orégano y esto va a ir como guarnición al lado y otra vez el arroz blanco. Entonces vamos 5 minutos mientras está en la papa y la tostada. ¿Te parece? ¿Puedo poner más orégano? Sí, ponerle más. No te gusta picar el orégano de la mano, ¿eh? Ahí va. Esa, está, 5 minutitos. 3:28 de la madrugada. Bueno, vamos a darle el toquecito nuestro a este bife cobado. Vamos a hacer unos huevos. Si bien el huevo poché no se hace así, se hace en una ollita revolviendo, pero vamos a mostrarles una técnica que pueden hacer en la casa y va a quedar muy lindo también, que es con el papel film. ¿Qué es lo que hacemos? Antes que nada ya saqué la tostada del horno. Estaban prontas. Estaban prontas, bueno. Estaban prontas. A ver, ahí Oscar me da una mano. Ahí lo que hacemos es, ponemos en un bol, puede ser una taza, un poquito de papel film, que toque el fondo. Algo muy básico, pero voy a darle un toque muy interesante. Van a quedar muy bien con las amiguitas, las compañeras ese día. Voy a poner huevo. Un huevito adentro. Uy, ahí está. Ahí va. Cuidado no romper la yema. Vamos a levantar acá. Y como ustedes saben, nosotros aprovechamos todo esto en que vamos a cocinar en la misma agua que estamos haciendo el fondo de verdura. Ese fondo es para todo. Vamos a dar una vueltecita acá. Yo tengo acá mi hilo. Le metemos ahí para hacer nudito. Ahí. El hilo por ahí largo para que no se puedan quemar, ¿no? Sí, señor, para que no se quemen también. De esta manera. Y ahí está. Así de sencillo. El agua está hirviendo. Para los chicos, podemos hacerlo jugar a los Sí, chicos, algo didáctico. interesante también para no quemarse. Agarramos de acá mismo. Y si quieren pueden controlar desde ahí. Ahí va. Esto va al fuego. Dejamos que se vaya cocinando un ratito. Esto puede quedar afuera y ya está. 3 minutos, volvemos. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Bueno, el huevito ya está. 4 minutitos, Oscar. Excelente. ¿Se acuerdan que dije la carne no tenía nada de sal? No tiene nada de sal. Acá le he terminado el sabor, un poquito de pimienta. Bien de pimienta. Voy a poner una sal entre fina, garza por supuesto. Qué sal esta, che, ¿eh? Qué buena que está. Acá tenemos. Y acá va a tener todo el sabor. Acá, la carne. Esta es una carne que se cocinó a poca cocción. Voy a poner mientras esto acá. Voy a ocupar todo el lugar. Voy a traer el plato. ¿Yo te puedo correr acá? Sí, señor. Si querés. Acá tenemos el tomate. Vamos a agarrar la papa. Está blandísima la papa. Vamos a poner 2 papitas por cada uno.
Señora, es un bife coguá, no tiene complicaciones. Nosotros más estamos dando la vuelta para que tenga esta presencia. ¿Qué te parece, Oscar? Excelente, aparte se invadió de aromas acá, muy bueno. La textura del tomate, hay mucha textura, eso es lo que está bueno. Sí, señor. ¿Te gusta? Me encanta, permiso. Gracias, Oscar. La verdura, y ¿se acuerdan que les dije que por reducción iba a pesar esto? Ahí está, por reducción, por la fécula mismo. Gourmet también porque tiene locote rojo este, ¿no? Pero locote No. rojo nacional es más barato. Sí, no es tanto como el tuyo. No es tan gourmet como el tuyo. Bueno, acá tenemos la carne. Bien ahí. ¿Quieres probar una carnecita, Oscar? A ver. Esta chiquitita. Me encantaría. Métele pata. Sal, pimienta. Ahora recién se va a sentir todos los sabores. ¿Cómo le ves este con un medallón de lomito, hermano? Impresionante el sabor que tiene el ajo. Muy bueno. Qué raro, el ajo uno tenía ajo, bro. Tenía ajo. Todo lo que quedó en la... Bien, ahí este es un chico que está atento a la clase, me gusta. Es un chico que sabe lo que es la masterclass. Esto Aparte está. la sal está realzando de una manera impecable, ¿eh? Ahí está. Y ahora vamos con lo que es el huevito. Como cualquiera tiene en su bolsillo de atrás una tijera. Y vamos Como a un cortar esto. peluquero, ¿no? Como un peluquero, papá. Peluquero de la Acá gastronomía. somos de todo un poco. Esto como tiene aceite, se va a deslizar bastante bien acá. Vamos a sacarla acá. Que vean bien. Qué nivel. Su medida está óptima ahí. Salió para Te perfil. corto otro más. Vamos con una más. ¿Qué te parece, buscar la Me opción encanta, interesante? me encanta. Aparte los niños pueden jugar ahí en la casa. Ya te hacen el favor de hacerte los huevitos. Vos sabés que yo piqué algo para mí, pero me parece que te voy a dar un poquito a vos, che. ¿De qué? ¿De perejil? Claro, como para darle un toque gourmet, ¿no? O sea, le falta al mío cosas. No, por favor, yo me quiero complementar. Ya desde el primer momento te dije, yo soy tu complemento. Mostrarle a él cómo te viene tu plato. O Deja sea, todo el trabajo que yo hice, vos le vas a tirar el perejil y queda como el grosso. no, bueno, pero yo quería complementar. Me estoy matando acá Te hace dije 3 que- horas, entre cortes. ¿No está bien? Te Ok. dije que me gustan mucho los colores, mirá qué lindos colores tiene. El ¿Cómo está? naranja, el huevo, tiene los bifes, el tomate que está. Ahí está. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a darle. Tírale por perejil y yo le hago el último toque. Ahí va. Pimienta, el vino, este plato va para el vino, ¿eh? Ahí tírale la pimienta. Yo le tiro Ahí está. Qué lindo te sale, ¿eh? Ahí está. Acá le pongo un cuchillito. A ver, permiso. Salimos acá el arroz. Ahí. Qué nivel. Ahí. Y el toquecito acá. Ahí. ¿Qué te parece? Para que no pierda la esencia de lo que es un bife coba, ¿no? Sigue siendo bife coba. Señor, ¿te ayudo? ¿O querés poner vos en tu plato? Tranqui, yo creo que con esta cuchara debe andar bien. Qué despelota que tenemos acá atrás, ¿verdad? Sí, no hemos bachado. Eso de dos hombres cocinando, o sea. ¿Sí? Pero vos sabés que me sentí muy a gusto, estuve como en casa, es algo de lo que habitualmente me gusta hacer. Ahí van todo el presupuesto de locotes. Generando un poquito el verde. Ahí venimos con esto. Ahí va. Ahí venimos otra vez. Yo me vengo atrás. Siempre me gusta jugar con las No es un juguetón. especias. No es un juguetón. El juguetón rencoroso, ¿eh? El rencoroso. Perdona, No, nada. un poquito de perejil como para darle verde. Señor, por siempre. favor, se sirve así, La estoy verdad sirviendo mal. me he sentido súper a gusto, le he pasado muy bien. No sé cuántas horas llevamos, pero le hemos pasado agradablemente. Oscar, Un placer por la invitación. gracias a vos. Me he sentido como en casa. Bueno, estas son las cositas que hacemos en Cocina Guaraní con tu toque también y las vueltas que le dimos a algo tradicional. Y bueno, vamos a ver si les gusta, por ahí nos volvemos a juntar. Así Dale. que salud. Está. Y que lo disfruten. Gracias. ¿Qué tal? ¿Te gustó cuando cortamos?